Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos con el, ya no sé, ¿cuarto? Cuarto. Tercero. ¿Solo cuarto? Sí. Cuarto, sí. Justo hablamos de las emociones hoy. Un tema muy interesante. Es el tema de hoy que queríamos practicar, porque sentimos que en esta sociedad no es tan fácil de reconocer, de asumir, de dejarnos sentir nuestras emociones. Y, y creo que es muy importante. Hace parte de nuestra humanidad, hace parte de quién somos y creo que las emociones a veces las vemos como un peligro. Tenemos vergüenza si lloramos como adultos, nos sentimos como niños, tenemos miedo si sentimos enojo porque esta bestia salvaje que se puede despertar en nosotros nos asusta y no sabemos hasta dónde va a ir, si va a quemar, si va a destruir. Entonces vemos las emociones como un peligro, pero yo creo que las emociones son un camino y nos permite de entendernos mejor, de saber quién somos, de saber. Yo veo las emociones como mensajeras. Si se presentan es que hay algo en nosotros que no está bien. Entonces nos avisa de algo y nos permite movernos, ponernos en acción. Y por eso también es muy importante para mí entre estos videos de proponer una dinámica, una práctica, ¿sí? Para profundizar la temática que estamos viendo, porque permite como cada quien se pueda apropiar. No solo estamos hablando de nosotros, si hacemos eso es también para inspirar, para tranquilizar, para que gente se sienta menos sola, tal vez sintiendo cosas que platicamos, cosas así. Y en la continuación de esta práctica de hoy, voy a proponer una dinámica alrededor de las emociones justamente para darles su lugar, honrarlas, abrazarlas y ya no verlas tanto como un peligro, sino más como un camino. Eso es la idea. Entonces, creo que voy a esperar grabar esta dinámica antes de subir este video en la red para poder poner el link hacia la dinámica en comentario o descripción de este video. Entonces hoy vamos a hablar de las emociones un poco en general, pero también en el embarazo, porque se dice que durante el embarazo, con las hormonas, todo eso, es todo un mundo que cambia, ¿no? Tanto para el papá que para la mamá, pero también como para la mamá hay todos estos cambios internos. Creo que despierta muchas cosas. Yo siento que este momento del embarazo es como una reactualización, como una limpieza de traumas que quedaron así tal vez no vistos o bajo del tapete, que bueno, veremos en otro momento eso. Y todo es como veo como una limpieza de primavera enorme, como cuando sabemos que vamos a tener un bebé, empezamos a limpiar la casa, como los animales, ¿no? Empiezan a limpiar su territorio y todo eso. Creo que también hay una limpieza interna que se hace y como trabajar los viejos asuntos que quedaron pendientes para prepararse a este cambio que es de volverse papá o mamá. Pero también siento que yo me sentía embarazada antes de serlo, físicamente, por mi cuerpo. También antes estaba en una dinámica de autodestrucción, como empecé a decirlo en otro momento, donde podía fumar mucho, tomar mucho alcohol y en estos momentos también comía mucho como si me quería llenar. Y cuando me movía, la manera donde me movía, como estaba tan llena mi panza, me hacía pensar qué es lo que se siente cuando estamos embarazados.
Entonces había esta parte física de mi cuerpo con una panza bastante presente también, que veía mi cuerpo como embarazado, pero también emocionalmente. Siempre sentí mucha intensidad en mis emociones, aunque al inicio, muy pequeña, ya sentía como muy a menudo mucha tristeza, un fondo de tristeza, pero que no entendía. A veces sentía esta tristeza sin razón, y después cuando empecé como a ser humillada, rechazada en la escuela, que empecé a vivir cosas así un poco difíciles, ahí sí como tenía sentido mi tristeza, pero no alcanzaba a tocar el enojo creo que empecé a tocarlo muy tarde, como si tenía miedo de entrar ahí. Y cuando empecé como a llegar el enojo, como que ya no podía negarlo, no, se despertaba como una bestia en mí que de repente empezó a gritar, un fuego que empezó a quemar, y entonces empecé como a darle su lugar a todo este mundo interno que no conocía, que no reconocía, y pasé por una depresión más o menos durante la pandemia, que me hizo reconocer todas estas partes mías. Y tenía la creencia de que eso era partes de mí que no podía ser amadas, ¿no? Entonces se pensaba como que tenía que trabajar todo eso antes de encontrar a alguien, y que tal vez no podría ser una buena mamá por tener esta intensidad emocional. Y no me sentía adulta porque podía llorar mucho, soy muy sensible, etc. Y creo que más aceptamos nuestras emociones y más pueden encontrar un lugar equilibrado. Y no creo que se trate tanto de gestionarlas, de dominarlas, sino primero de darles su lugar, de reconocerlas, de verles como niños que llevamos adentro y que están buscando su lugar, ¿no? Y si nos sentamos con cada emoción, podemos identificar que cada emoción tiene su mensaje. Por ejemplo, la tristeza tal vez te va a invitar a hacer un duelo, a dejar ir algo, a soltar algo. Tal vez el enojo te dice que hay un valor muy importante para ti, o límites que no están respetadas. Entonces te invita como a poner límites, a tal vez cambiar de lugar de donde estás, de posicionarte, asumirte. El miedo te dice que tal vez hay un peligro o necesitas prepararte mejor. Entonces es interesante como de entender qué me está diciendo esta emoción que se está despertando en mí, y cómo le puedo dar su lugar sin juzgarla y sin juzgarme por sentir lo que siento, porque así lo estoy alimentando, y siento que estaba todo un círculo vicioso cuando estaba en esta dinámica de tomar alcohol, todo eso. Es que quería tomar y fumar para apagar mis emociones, pero al final alimentaba mi depresión, y eso, ¿no? Como todo era aún más intenso, aún peor. Entonces fue importante para mí de dejar totalmente el alcohol, de dejar totalmente fumar, para poder identificar qué es mío, porque también la comida siento que impacta mis emociones, que cuando como mejor me siento más tranquila, menos enojada, y cuando empiezo a comer como cosas muy dulces, harinas, etcétera, siento como que impacta mi fuego, ¿no? Entonces sentía como la necesidad de tener una vida mucho más sana, y decía como, una vez que ya tengo esta vida más sana, si quedan emociones intensas, es también aceptar que puede ser parte de quien soy, sin decir como, bueno, así soy, y los que están a mi lado, así es, ¿no? Y tienen que aguantar, porque también es mi responsabilidad como adulta de seguir haciendo mi camino, ¿no? Para apaciguar lo que está dañado, herido adentro de mí. Pero
también encontrar este sutil equilibrio entre aceptar quién soy, con mi intensidad, con lo vivo que está en mí, pero también seguir este camino cuando hay un desequilibrio, que algo es muy intenso, tiene que ver tal vez con una herida, con cosas también físicas, ¿no? La alimentación, pero las hormonas, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces también investigar por qué me siento así y qué puedo hacer, pero también sin negar quién soy, siguiendo como aceptándome, amándome, y creo que así de ellas mismas se apaciguan estas emociones. Entonces, como este mundo emocional ya estaba muy fuerte en mí, no vi muchas diferencias una vez embarazada, porque ya tenía esta intensidad, ¿no? Pero hay momentos así como donde sentía muy fuerte la emoción, después compartiré un poco más, pero me gustaría escucharte un poco como sobre esta temática, ¿qué opinas, qué sientes? Pues sí me gustaría platicar un poquito de mi historia, de cómo han sido las emociones en mi vida. Creo que aquí en San Cristóbal todavía es un lugar bastante tranquilo, bastante natural, sobre todo cuando yo era niño, aproximadamente en los 80s. Fue muy linda mi niñez en el sentido de que había mucha libertad. No estábamos, digamos, en un lugar bastante seguro. No había los peligros de hoy en día. Entonces creo que en ese sentido los niños lo hemos pasado muy bien aquí al natural en San Cristóbal. Pero siempre cuando era la interacción con los adultos, ahí encontraba yo muchas contradicciones y muchas problemáticas que no entendía. Eso siempre me causó una inquietud. Y decían, es que tú eres niño, tienes que portarte bien, tú estás quietecito, tú estás tranquilo, callado, ¿no? Y te van dando ciertas directivas para que tú seas un buen niño, ¿no? Entonces aprendí un poco a regularme, pero con una inquietud muy grande por dentro de que no entendía realmente por qué tenía que ser de ese modo. Y de algún modo tuve la convivencia con hermanos mayores. Mi hermana y mi hermano me llevan 5 y 6 años, y otros tíos. De mi edad casi no tenía más que vecinos y compañeritos en la calle, pero dentro de la familia o eran más grandes que yo o eran más pequeños, 5 o 6 años menos que yo o más pequeños. Entonces siempre me causó mucha curiosidad por qué los adultos me trataban de un modo y cuál era el modo correcto en que yo tenía que tratar a los niños, a los primos pequeños, por decirlo. Entonces me di cuenta un poco de que las emociones no tenían pues mucha aceptación, sobre todo entre los niños. Quizás en el ámbito de las niñas hay un poquito más de libertad en ese sentido, porque puedes jugar a muchas cosas en donde puedes tener muchas emociones muy claras, pero los niños regularmente se les dice, estos son juegos de niños, y tienes que hacer esto, tienes que asumir este rol y esto, aunque te parezca totalmente absurdo, pero de algún modo juegas a eso, aprendes los roles a través de esos juegos. Pero sin embargo siempre a mi nivel interior decía, bueno, este está muy simpático. Y cuando yo jugaba con los más pequeños, experimentaba diferentes cosas a lo que yo había visto con los más grandes o con los adultos. Entonces siempre realmente tuve un poco de frustración de cómo eran las cosas entre adultos, porque eran totalmente contradictorias y fuera de
lógica, te decían una cosa, hacían otra. Eso siempre, yo no podía con ello, entonces intentaba buscar mi lógica, intentaba buscar el por qué, y así fue como siempre me volví un investigador natural de observar a las personas y cuando yo tuve oportunidad leer, buscar fuentes de información alternas que intentaban explicar todas esas situaciones emocionales. Entonces, siempre por eso me gustó más el ámbito artístico que el ámbito, digamos, científico. Aunque fui un poco empujado hacia que yo tenía que ser abogado en algún momento, o decían, no, es que José está bueno para abogado, para médico, para sacerdote, para científico, que era lo que, bueno, decía, bueno, a lo mejor mi gusto por las matemáticas tal vez me lleve por las ciencias. Y lo intenté un poco, estudié un poco ciencias de la computación, pero la verdad luego no me gustó mucho. Las matemáticas siempre me gustaron, pero el ámbito competitivo de las ciencias, de la academia, como está planteada, también fue un problema para mí que yo no soporté. Luego, en la necesidad de siempre buscar información, yo había leído muchísima historia. Entonces probé también estudiando historia un poco, pero eso ya fue después de que hice la carrera de música, que allí encontré mucha tranquilidad y paz en mi vida y poder regular todas estas frustraciones emocionales que tuve de niño, porque la música viene a ser una terapia increíble para cualquier ser humano, hasta para las plantas, los animales. La música es fascinante y me ayudó mucho a encontrar un balance, un equilibrio en mis emociones internas y en poder yo lidiar con el mundo tal cual está planteado, que ahora yo siento que es muy diferente a cuando yo era niño. Ahora ya hay apertura, cada vez se está transformando un poquito más esa relación de las personas con las emociones. Antes no se oían algo de inteligencia emocional, era como algo que no existía ni siquiera, inteligencias múltiples, muchas cosas que ahora ya se plantean respecto, por ejemplo, de los géneros, de los roles, hay muchas cosas que se están explorando y cada vez están cambiando más, sobre todo en esta sociedad como San Cristóbal, que en su momento fue muy tradicionalista. Ahora es una ciudad llena de matices y diferentes tradiciones, gente de todo el mundo, costumbres de todos lados, que ha permitido que haya habido una evolución del pensamiento, de las cosmovisiones, las maneras de vivir. Entonces, siento que estamos encontrando nuevas cosas y siento que vamos avanzando cada vez más. A mí me gusta muchísimo cómo la vida en San Cristóbal ha evolucionado tan rápido en tan pocas décadas. Poder ver la situación cuando yo era niño y ahora cómo es diferente, es fascinante. Es como algo, como una película como muy, con muchos cambios, muchos matices y súper emocionante. Entonces, creo que eso de las emociones siempre me ha movido, y la manera en que yo he podido asimilar todo mi mundo interno es a través de la música y del arte, que siento que tiene una didáctica fascinante para todos, para que podamos aprender a regular nuestras emociones. Si lo practicamos, si lo apreciamos, si lo vemos, el arte está en la naturaleza misma de la vida, en todos lados, y es pues digamos que uno de los mayores maestros de vida. Respecto de lo que dices de las emociones, cuando yo empecé ya
con este proceso de ser padre, pues he de confesar que al inicio como que hay cierta creencia o rol que tú crees de cómo debería ser un padre, ¿no? Entonces sí te pone un poquito en conflicto de cuál es realmente tu creencia o cuál es algo que tú estás teniendo lealtad a otras ideas, ¿no? Entonces es difícil plantearse qué es realmente original, qué es lo natural y qué es, digamos, un rol que he aprendido socialmente para sobrevivir en una sociedad competitiva o con ciertos paradigmas. Entonces esto ha sido muy interesante, el poder ver cuál es la naturaleza misma de la paternidad. Y creo que aquí en San Cristóbal es muy bonito ver tantos ejemplos diferentes y diversos de cómo se lleva la paternidad desde tradicionalmente en las comunidades de alrededor, cómo llevan la paternidad, mucha gente que viene del extranjero, cómo lleva la paternidad, mucha gente de la misma familia. Ha sido muy bonito conocer historias súper interesantes, incluso por ejemplo de papás que están solos, sin la mamá. Yo desconocía, pero hay ejemplos de hombres que deciden tener una paternidad con un vientre materno que les hizo el favor de prestar y tuvieron el hijo y ellos lo crían. Él solo. Ajá, exacto, sí. Hay muchísimas formas que ahora se están dando y que son paternidades, digamos, originales o son naturales dentro de diferentes creencias o sistemas. Ya no es una imposición o es un mandato social único. Entonces, creo que en mi caso me permite ser más sensible, porque eso ha sido un asunto, el estar en círculos de hombres en que no es posible hablar ciertos temas o comportarse como niño, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar con niños de hace muchos años y entonces me siento muy bien porque allí puedo expresar una naturaleza totalmente transparente con las emociones que yo tengo. Y ciertos ámbitos artísticos también lo permiten, ¿no? Como el teatro, como la música. Entonces siento que cada vez es más permitido estos espacios donde se comparte con otros hombres desde otro punto de vista más sensible, más amoroso, más consciente en muchos sentidos, porque a veces hay círculos en donde todos pretenden ser de un modo, pero todos están actuando así. Y bueno, y algunos se dan cuenta de que no es tan real, pero como que si fuera la inercia de los tiempos. Entonces me gusta muchísimo a veces darme cuenta de eso, de que ya hay muchos lugares y muchas situaciones en donde los papás se permiten ser muy abiertos y mostrar sus emociones cada vez como algo más normal. Entonces siento que yo encuentro mucha alegría de que voy a poder ser papá y voy a poder vivir un poco más intenso todo ese proceso de acompañar a la formación de un ser humano, y eso me da mucha alegría. Sí, más o menos. Gracias. ¿Y sientes diferencias en tus emociones, en tu sentir, en tu sensibilidad? A partir del momento donde te embarazaste, empezaste a sentir diferente la intensidad
¿O sientes que es igual? Sí, siento que es un poco más intenso por que es más cercano todo y sí, he convivido con muchos niños, pero no por tanto tiempo, entonces ahora pienso, no, ahora ya es algo que es constante, sí me desafía más y desata como un poquito más miedos que puede haber, que hay respecto de cumplir digamos, con un papel de padre responsable o buen padre, pero sin embargo también digo, bueno, todo se va dando de una manera perfecta. Entonces existe ese doble sentimiento, como esas dos partes. Una que sí se preocupa y tiene un poquito de miedo y está intenso, y otra parte que dice, no, qué bonito poder vivirlo en conciencia y tener la confianza de encontrar las respuestas o de intentarlo con la mejor intención, con mucho amor y eso es lo más importante, el que tú lo hagas, hagas tu mejor esfuerzo, entregues todo tu amor, lo hagas realmente y tiene que estar bien, no te exijas demasiado. Entonces sí, por momentos es una, por momentos es otra, pero sí procuro que gane la de confianza, y la otra también no contrarrestarla o acallarla totalmente, sino escuchar lo que me tiene que decir, lo que tiene que puedo ver y me puede ayudar para aprender. ¿Sí? Entonces sí, es un poco más intenso ahora. Sí, yo hay un momento donde la primera vez que sentí como la intensidad de estas emociones, que digo, sí, creo que sí estoy embarazada. De eso se trata, creo. Recuerdo, era, no sé a qué momento del embarazo, tal vez un mes, algo así. Todavía tenía mi casita. Estaba siempre aquí en su casa, pero también tenía una casita donde trabajaba, recibía mis pacientes, clientes, y de vez en cuando iba a descansar un rato allá. Para mí es muy importante sentir como mi espacio. Necesito momentos de aislamiento, de silencio, etc. Entonces era un lugar como para retirarme también un poco. Y me tranquilizaba eso, porque yo siempre soñaba con tener anhelaba con tener una relación amorosa, linda, pero también tenía miedo de sentirme encerrada, de comprometerme, de perder mi libertad, que el otro tenga demasiado expectativas hacia mí. Y es lo que me gustó mucho con José, es que, bueno, al inicio creo que no fue tan fácil, pero a la vez hubo algo muy orgánico en nuestra relación, y como hay un momento donde justo tomé la decisión de enfocarme sobre mí, salir de estos comportamientos de autodestrucción, dejar el alcohol, dejar fumar. Entonces tuve como que no tenía el espacio, la disponibilidad para nutrir la relación, y también él me miraba como así, como si era perfecta y maravillosa y magnífica y todo eso, y había como un contraste entre lo que veía en su mirada cuando me miraba y lo que yo sentía cuando me miraba yo, porque me dolía verme en esta imposibilidad, no imposibilidad, pero estaba como en una forma de depresión que decía, no tengo la fuerza porque ¿para qué? ¿Sabes? Como eso de, ya, es más fácil tomar, es más fácil fumar, pero a la vez como siempre fue algo importante para mí, cuidar mi cuerpo, siempre hubo como
conflicto adentro de mí y todavía lo tengo con la comida. Aunque alcanzo a tener temporadas donde como bien, también hay momentos donde suelto y es difícil para mí encontrar un equilibrio sano para no estar en una extrema o en la otra. Pero en este momento era, si no, necesito poner toda mi energía para salirme de este marasmo, de esta oscuridad, de esta muerte. Era una forma de muerte. Y alcanzó a dejarme este espacio que necesitaba, estando aquí, solo hacerme sentir su presencia, pero sin que me invada su presencia, sin que me haga sufocar o sentir como que está esperando algo de mí, porque no tenía esta energía, tenía que poner toda la energía para salirme de eso. Y a partir de este momento, él hizo su propia actualización por su parte, que fue muy intensa también, dolorosa, pero creo que fue muy importante para poder después reencontrarnos en una relación sana, donde hay un equilibrio individual interno, cada uno lo suyo, y donde podemos realmente ser uno más uno, creando algo nuevo, ¿no? Y no estar en la expectativa de que el otro nos salvará, de que juegue el papel de papá, de mamá, o que llene nuestras expectativas, o que voy a salirme de aquí porque quiero vivir esta relación. No, lo voy a hacer para mí, porque no sé qué pasa mañana, si se va, si me voy, entonces voy a caer de nuevo porque lo he hecho para la relación. No, era importante hacerlo para mí. Y lo logré, estoy muy feliz, muy contenta. Y entonces, de sentir como que siempre me ha dado este espacio, fue muy importante para mí, de sentir también que me puede amar como soy. Me gustó mucho, teníamos como unos meses en la relación, que yo tenía miedo de cómo era para él, como ver todas mis emociones y todo eso. Y me dijo algo como, pero no puedes culpar a un río de ser salvaje, el que tiene la culpa es el que se mete al río. Bueno, sí, me gusta. Pero no es por eso que me voy a comportar como una niña, que no, tengo mi propia responsabilidad, pero es bueno, y lo digo también si tú que estás escuchando sientes que a veces hay partes tuyas que dices, no, eso no me van a aceptar así, no me pueden amar así, no soy amable así. De pensar como que cuando estás listo, lista, vas a encontrar a la persona que está dispuesta para amarte como eres. No quiere decir que no hay chamba después, seguimos con esta chamba, pero por lo menos que va a estar como complementar a tu personalidad. Lo que me gusta mucho con él es que no es alguien que va a poner leña al fuego cuando ya estoy al tope del de quemar. A lo contrario, no es como, ok, me va a dejar mi espacio, va a dejar que me calme. Hablaba también al rato de cómo la música y el arte le ayudó a gestionar sus emociones. Las formaciones que hice me ayudaron para acompañarme a mí misma antes de acompañar a los demás. Entonces tengo así como técnicas, cosas y sobre todo todo lo que es actos simbólicos, rituales que me ayudan como a transformar la energía y las emociones. Eso lo hablaremos más cuando hablaremos de encantar el embarazo, de estas técnicas que ayudan así como a acompañar todo este mundo emocional. Pero lo que quería decir es que tenía entonces esa casita y tomamos la decisión tomé la decisión de dejarla. No tenía sentido pagar una renta, aunque podía vivir totalmente aquí, que iba a tener un bebé, que no tenía mucho dinero y que entonces cada vez era complicado pagar la renta. Era todo un rollo que estresaba y entonces tuve que dejar la casa. Y hay un día donde empecé a llorar mucho porque todavía había sus cosas tenemos 3 cuartos
y había cosas de sus cosas en los 2 otros cuartos, el cuarto que es donde hay nuestra cama, y estos 2 cuartos. Y entonces no veía, aunque sabíamos que iba a mover las cosas y todo eso, todavía no estaba hecho. Y entonces me costaba como proyectarme con todas mis cosas, bueno, no tenía muchas cosas, pero tenía cosas, ¿no? ¿A dónde les voy a poner? Y no hay lugar en esta casa para un bebé. Y entonces empecé a llorar y a llorar muy, muy fuerte, ¿no? Como de este llanto, como que sabes que está tocando algo más allá del asunto real que se está viviendo en este momento. Entonces sí, en este momento sentí como este llanto profundo que tiene que ver con las hormonas, el hecho de estar embarazada, de toda esta limpieza, reactualización que se está haciendo de manera más o menos consciente, toca otra cosa, ¿no? Y también había la emoción de dejar esta casa que amaba mucho, de dejar este lugar que por no tener suficiente dinero también. Entonces me hacía tocar este asunto de por qué ahora que me forme, que me siento competente, buena en lo que hago, que amo lo que hago, que me siento en mi lugar, no fluye de todo esta abundancia. Entonces era como así, tocaba muchas cosas, también la culpabilidad de ya estoy embarazada, pero no tengo mucho dinero, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a poder pagar lo que voy a tener que pagar para el embarazo, el parto y después? Entonces era esta mezcla de emociones. Este fue el primer momento, pero al día, creo que el mismo día movió todo, me dejó un cuarto libre y ya pude empezar como a mover mis cosas. Eso también es lo que amo mucho y que agradezco mucho de ti, de tu ser, de nuestra relación, es esta fuerza que tienes en la materia, ¿no? Como pum, así, ¿no? Como hay algo que hacer, lo haces, eso es como me apoya muchísimo, ¿no? Y es algo como muy, muy importante para mí, muy, muy nuevo. No fue siempre así en mis relaciones, siempre fui yo que y de sentir a la vez este apoyo en la materia y también este apoyo emocional también, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, gracias. Y entonces después la emoción fue al momento de mover las cosas, me culpabilizaba porque estaba haciendo la mudanza, necesitaba hacerla sola, aunque también pude pedir ayuda para mover las cosas, pero de poner las cosas en cajas, en mi casa, hacer toda la limpieza, hice todo sola y era un momento donde se supone que tenía que descansar mucho, que son los primeros meses los más sensibles. Entonces esta culpa de sentir que estoy haciendo mucho, pero a la vez sentía mucha fuerza y sentía que tenía que hacerlo, que hacía parte, ¿no? Y que bebé estaba de acuerdo con eso. Y entonces como eso fue otro momento, todo este momento, ¿no? De la mudanza, de mover las cosas y todo. Y el otro momento de mucha emoción es la relación con mi cuerpo, de tener como sobrepeso, de tener una panza ya bastante importante. Esta tristeza es difícil como saber cuál es el momento donde mi panza realmente es la panza del embarazo y no mi propia panza, y cómo se siente el bebé y cómo voy a poder sentirlo, sentir sus movimientos, a partir de cuál momento voy a sentirme segura de que sí es la panza de embarazo, tal vez me voy a perder y le voy a perder también estos primeros momentos donde empieza a crecer la panza, que es muy lindo, ¿no? Entonces eso fue como mucha, mucha emoción también, y sentía que me hacía tocar todas las humillaciones que ha vivido en la escuela por ser gorda, que decían, porque cuando vi fotos de esta época me veía bastante normal, pero fui tan rechazada y humillada que empecé como a integrar la idea que era gorda y no me vi engordar porque para mí ya era gorda.
como me habían proyectado eso en mí, lo integré como real, verdad. Y entonces todo eso, ¿no? Como hizo despierto toda esta temporada de mi vida, me hizo relacionar con eso. Entonces siento como que ahí también hay muchas cosas que se mezclan y que se despiertan y que hace parte de esta limpieza y de este proceso que decía, ¿no? Y entonces cuando también está este conflicto como que dicen, si tienes antojos es importante comer porque vas a aportar al bebé lo que necesita, etc. Pero a veces pienso como que hay que cuidar también, ¿no? Y eso es muy difícil para mí, entonces, bueno, me dejo llevar por el antojo, pero después me culpabilizo porque entro en una temporada donde voy a comer mal durante una temporada y digo, ay, ¿qué estoy haciendo a mí? Y a la vez intento como tranquilizarme y lo que me ayudó mucho, yo siento mucha conexión con este bebé, a veces como siento como que me dice cosas, no puedo ser segura de que no es una historia que me estoy contando y escucho lo que quiero escuchar, pero tal vez que viene de él también. Pero una vez escuché como, elige todo de ti. Entonces, también lo que estás procesando, lo que estás viviendo, tu cuerpo, tu historia, todo elige, ¿no? Elige todo. Entonces, tranquila, como tranquila, suelta. Y también confío en mí porque como es importante para mí cuidarme, sé que voy a hacer lo mejor que pueda, pero también me gusta comer, me gustan las cosas dulces, no tan buenas para la salud, entonces intento no frustrarme demasiado, tampoco no soltarme demasiado como para que no sea peor, porque a veces nuestras restricciones, juicios, etcétera, pueden nutrir estos comportamientos. Entonces eso es un poco como mi lucha todavía, mi lucha interna, pero confío en este bebé, confío en mí, confío en la vida y sé que todo está perfecto de una cierta forma. Eso creo que fue lo más importante para mí. Y sí, me siento muy acompañada por ti. Siento como que cuando se necesita justo este momento de mover las cosas, todo eso, creo que fue un momento también impactante para ti porque estabas procesando el hecho de que ya soy padre y la materia y todo eso. Y entonces fue un momento donde estábamos los dos en nuestro proceso individual y donde sentimos un poco de alejamiento, pero pudimos hablar y reconectar. Eso es lo muy lindo, ¿no? De poder sentir como que hay momentos donde vamos a tener procesos personales que tenemos que vivir solos, pero cuando sea el momento, cuando sea necesario, también podemos hablar lo que se necesita hablar para reconectar. Sí. ¿Algo más que quieres decir? No, está bien, por el momento sí. Sí, está bien. Creo que sí. hablamos de bastante cosas. Sí. Eso, también compartiré este texto que escribí alrededor de mi panza, justo, ¿no? Y porque hay algo aquí en México que para nosotros franceses es un poco sorprendente, es como la gente se acerca y te toca la panza así, y tú estás... Y para mí no es algo natural para nada. Primero porque creo que no se hace tanto en Francia, pero también por toda mi historia, mi propia historia con mi panza, ¿no? Entonces como mi cuerpo se tensa porque es como una agresión y sé que mi panza también se desarrolló como protección de abusos, de cosas así, ¿no? Entonces eso es muy importante, creo que también es un mensaje que me gustaría pasar, es que no es algo como tan orgánico, para unas no les molestas,
no les molesta, pero para otra va a ser un poco intrusivo. Y creo que se puede entender, ¿no? Esta curiosidad de tener ganas de tocar y que puede ser cariñoso y que puede ser una demuestra de amor para que el bebé, como me decía un amigo, que el bebé sienta el amor que me tienen y cosas así también, ¿no? Pero es muy importante preguntar a la persona, ¿no? ¿Está bien para ti? ¿Puedo tocar tu panza? No hacerlo así. Creo que es como el consentimiento. Es personal el cuerpo, es algo íntimo. Y saber también que aunque lo preguntas, tal vez la persona no va a querer, pero no se va a atrever a decir que no. Entonces te va a dejar tocar su panza aunque no quiere, ¿no? Entonces creo que es importante tener eso consciente y cuidar un poco más eso. Y nosotras como mamá, es eso también, posicionarse como adulta, de tener como la fuerza de poder decir sí, de poder decir no. Es nuestra responsabilidad también de poner nuestros límites, ¿no? Y creo que estas experiencias, cuando no son tan justas, es también para permitirnos poner estos límites. Eso. Sí. Gracias por escuchar, gracias por la confianza. Si hay cosas que quieren compartir, de su propia experiencia, o si les despertó algo que decimos, o si tienen preguntas, con mucho gusto estamos aquí también para compartir y contestar. Sí. Hasta pronto. Adiós.